Muy buenas, saludos, profesora Sorcioret Nieto. Le habla Simón Saba para la Cátedra de Delitos contra las Personas de la Universidad de Yacambú. Entonces, empecemos con el tema que nos trata hoy, que es del título 9 del Código Penal, el capítulo 2, que se refiere a las lesiones personales. Recordemos que el capítulo 1 de este título se refiere a los delitos de homicidio. Entonces, de las lesiones personales es algo que también atenta contra la persona físicamente, pero que es menos grave que el homicidio. Entonces, ¿cuándo es que se producen una lesión personal? Es cuando a alguien se le causa daño, se le ocasiona algún sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, la cual es debidamente castigada según este mismo artículo 413 del Código Penal. Luego tenemos el artículo 4, los artículos 414 y el 415, los cuales se refieren a si un delito es muy grave o menos grave, pero de todas formas es permanente esos delitos. Volvemos a la lámina anterior. Luego tenemos cuando el delito, la lesión que causa necesita una asistencia médica por menos de 10 días. Esto está contemplado en el artículo 416, el cual establece que la pena será de arresto de 3 a 6 meses. Y luego tenemos el artículo, volvemos a la lámina anterior, el artículo 417, que es cuando la persona recibe daños, pero son daños más leves aún, muy leves, los cuales ni siquiera incapacitan a una persona para que acuda a su trabajo, y lo cual tendrá una pena de arresto de 10 a 45 días según este artículo 417. Entonces seguimos avanzando en el estudio de este capítulo. Tenemos las ocasiones en que se dan agravantes. Ustedes saben que en el Código Penal hay veces que se dan agravantes y otras que se dan atenuantes. ¿Cuándo es que se dan agravantes? Cuando se cumplen las condiciones especificadas en el artículo 418, los cuales indica que es cuando se acompaña de la circunstancia indicada en el artículo 406 o cuando fuese cometido con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de sustancias corrosivas, algo así, y le aumenta la pena en una proporción de la sexta a la tercera parte. Luego también, si la circunstancia está prevista en el artículo 407, también se le aumenta la pena en un tercio, según lo establece ese mismo artículo 418. Con atenuantes, cuando los casos previstos en los artículos que preceden excede el hecho en sus consecuencias, bueno, entonces se le da una disminución de la tercera parte a la mitad. Y cuando hay las lesiones personales en circunstancias culposas, allí aplica, aquí tenemos el texto, el artículo 420, que establece, ya aquí tenemos a la vista las tres condiciones, que si va a ser pena con pago de unidades tributarias, de 50 unidades tributarias en la parte 2 o en el numeral 3 de ese artículo. Para seguir avanzando, luego tenemos unas disposiciones comunes a los artículos precedentes, el cual es el capítulo 3. Este capítulo 3 se refiere, son a disposiciones comunes a los capítulos 1, que es el de homicidios, y 2, que es el de las lesiones personales, cuyos textos están aquí presentes. Vamos a ir pasándolos brevemente, que no incurrirán en las penas comunes de cuando el marido sorprende en adulterio a su mujer, en el artículo 422 también. Se habla, por ejemplo, el duelo, cuando hay riña, el artículo 423. También aquí establece cuando alguien pues encuentra que alguien está atentando contra su propiedad, y bueno, tenemos el artículo 424, 25, el artículo 426, y así seguimos teniendo. Entonces, bueno,
La fuente consultada, el Código Penal venezolano, y muchas gracias por su atención.